Bienvenidos a un nuevo episodio de El Hampa Bruta, el canal donde investigamos, con seriedad y sin sensacionalismos, las historias reales que marcaron un antes y un después en la justicia, la seguridad y el poder. Aquí no glorificamos el crimen, ni justificamos sus consecuencias. Narramos los hechos con precisión y dramatización para acercar estas realidades al público y a esta comunidad comprometida con la memoria y el análisis crítico. Hoy abordaremos una de las historias más impactantes del México contemporáneo, la de Genaro García Luna, un personaje que llegó a ocupar los más altos cargos en materia de seguridad, mientras una red de acusaciones, documentos y testimonios sugería que operaba bajo una doble moral. Acompáñanos a conocer cómo un hombre que prometía proteger a un país terminó siendo señalado como parte del problema que juró combatir. Y recuerda, si te apasionan las historias que destapan las redes más oscuras del crimen, no olvides suscribirte, activar la campanita, compartir y comentar. Tu apoyo no solo nos ayuda a crecer, también asegura que estas historias sigan siendo escuchadas. Además, si quieres formar parte de nuestra comunidad más cercana, te invitamos a unirte a nuestra membresía. Y ahora, prepárate para descubrir los secretos de Genaro García Luna, un hombre que, desde el corazón de la seguridad pública, jugó un papel clave en la corrupción y el tráfico de narcóticos en México. En el año 2000, México vivía una transición política importante con la llegada de Vicente Fox a la presidencia. Como parte de su estrategia para limpiar la corrupción de la Policía Federal, el gobierno de Fox propuso la creación de la Agencia Federal de Investigación, la AFI, un órgano desconcentrado de la Procuraduría General de la República, la PGR, creado por decreto en noviembre de 2001. La AFI se encargaría de combatir delitos federales como el secuestro, tráfico de sustancias ilícitas, delincuencia organizada y delitos electorales. Genaro García Luna fue nombrado como su director durante la administración de Vicente Fox. García Luna, en aquel entonces un hombre joven, ambicioso, con un perfil técnico y una promesa de combatir el crimen organizado. Desde sus primeros días en la AFI, García Luna comenzó a mostrar signos de una carrera próspera. Aparentemente, su capacidad para estructurar y modernizar la agencia lo llevó rápidamente a escalar dentro del aparato de seguridad pública. Sin embargo, lo que parecía una nueva era para México en la lucha contra el crimen se vería empañado por un sinfín de prácticas corruptas que harían que su nombre se asociara para siempre con el tráfico de narcóticos. Bajo su mando, García Luna cambió el rumbo de la AFI. Testimonios de figuras dentro de la misma policía sugieren que comenzó a rodearse de agentes inexpertos, pero completamente dispuestos a colaborar con los grupos criminales a cambio de sobornos. El comandante Héctor Lechuga Escudero, uno de los exintegrantes de la PGR, señaló que la corrupción estaba tan arraigada que aquellos oficiales que se oponían a colaborar con los grupos criminales o que querían seguir un camino limpio se enfrentaban a dos destinos: el ostracismo dentro de la institución o la muerte. Los cárteles, como el Clan de Sinaloa y los Beltrán Leiva, rápidamente se dieron cuenta de que García Luna era un aliado de valor. Durante este periodo, uno de los casos más escandalosos surgió cuando el cártel de Sinaloa, al mando de Joaquín El Chapo Guzmán y el Mayo Zambada, comenzaba a consolidar su poder. A cambio de sobornos millonarios, García Luna les brindó protección absoluta. Los cargamentos de sustancias ilícitas atravesaban México sin obstáculos, y las fuerzas del orden, que deberían haberlos detenido, se convirtieron en simples observadores. Durante su tiempo en el poder, García Luna, apoyado por funcionarios de su confianza, permitió que las redes criminales, incluyendo al cártel de Sinaloa, facilitaran el tráfico de grandes cantidades de cocaína hacia los Estados Unidos. Las acusaciones contra Genaro García Luna no solo implicaban su colaboración con clanes del crimen organizado, sino también su participación en encubrimientos y manipulación de procedimientos judiciales.
Durante su tiempo al frente de la Agencia Federal de Investigación, surgieron informes sobre la participación de agentes de la AFI en actos delictivos, como el caso de los Zetas y el clan de los Beltrán Leiva. En 2005, se descubrió que presuntamente, agentes de la AFI pudieron haber estado involucrados en la protección y facilitación de actividades de estos grupos, lo que generó sospechas sobre la infiltración de las instituciones de seguridad por parte de criminales. Aunque el caso se hizo público y fue objeto de denuncias por parte de periodistas y de algunos funcionarios del gobierno, el escándalo fue rápidamente minimizado por las autoridades de la época. La implicación de agentes de alto rango y las evidencias de corrupción sistemática dentro de la AFI fueron ignoradas en gran medida. A pesar de los informes y testimonios de corrupción en su administración, García Luna logró mantenerse en su puesto hasta 2006, cuando fue nombrado secretario de Seguridad Pública, y su poder parecía intocable debido a su protección política y el apoyo de altos mandos dentro del gobierno. Cuando Felipe Calderón asumió la presidencia en 2006, la situación de García Luna alcanzó su cenit, con un mandato que prometía combatir el tráfico de narcóticos mediante una estrategia militarizada. García Luna fue nombrado secretario de Seguridad Pública. De la noche a la mañana pasó a ser el hombre al frente de la lucha contra los grupos criminales más violentos del país. Sin embargo, lo que muchos no sabían era que, en paralelo, García Luna seguía colaborando con estos mismos grupos. El entonces presidente Felipe Calderón delegó en Genaro García Luna la responsabilidad de liderar una de las estrategias más agresivas de la historia reciente de México. García Luna encabezó operativos que resultaron en cientos de miles de muertes, mientras que, en paralelo, los cárteles de Sinaloa y los Beltrán Leiva continuaban operando con relativa impunidad. La violencia en México aumentó de manera desmesurada de 2006 en adelante, con un incremento notable en ejecuciones, masacres y enfrentamientos entre grupos criminales. Esto fue el resultado directo de la estrategia de guerra contra el narcotráfico, bajo la cual Genaro García Luna desempeñó un papel clave. A pesar de los esfuerzos del gobierno por combatir a los grupos criminales, los clanes de Sinaloa y los Beltrán Leiva lograron fortalecer sus redes de distribución de narcóticos a nivel internacional, en gran parte debido a la protección que recibieron de figuras clave dentro de las instituciones de seguridad, incluido García Luna. Lo irónico y trágico es que, mientras García Luna declaraba públicamente su lealtad a la patria y su lucha contra el crimen, las investigaciones revelaron que, en paralelo, estaba facilitando el tráfico de sustancias ilícitas y protegiendo a los clanes, a cambio de los sobornos millonarios que estos le entregaban. Esta contradicción entre sus declaraciones y sus acciones subraya su traición al país que juró proteger. En 2012, tras finalizar su mandato en el gobierno, García Luna emigró a Estados Unidos, donde permaneció en la sombra hasta que, en 2019, fue arrestado en Texas, acusado de 5 cargos graves relacionados con tráfico de narcóticos y corrupción. El juicio, que se llevaría a cabo a partir de 2023 en Nueva York, sería el epílogo de una historia de corrupción que no solo manchó la imagen de García Luna, sino también de las altas esferas del gobierno mexicano. Durante el juicio se presentaron testimonios devastadores, testigos como Jesús, el Rey Zambada y Sergio Villarreal Barragán, alias El Grande, quienes fueron miembros clave del clan de Sinaloa, confirmaron que García Luna había recibido grandes sobornos a lo largo de los años, facilitando la operación del grupo delictivo y ayudando a sus líderes a evadir la justicia. A cambio de estos pagos, el exfuncionario mexicano proporcionó información privilegiada sobre las estrategias de la policía y permitió que los cargamentos de cocaína fueran transportados sin problemas por México. Lo sorprendente es que, a pesar de las evidencias, García Luna se defendió con la misma narrativa de siempre. Su honor estaba intacto y nunca había traicionado su país. Sin embargo, la justicia estadounidense tenía pruebas contundentes que demostraron lo contrario.
los fiscales presentaron los sobornos que García Luna recibió de manos de los grupos criminales, las pruebas de su implicación en operaciones ilegales y las interacciones con miembros clave del Clan de Sinaloa. Finalmente, en 2023, García Luna fue declarado culpable por el jurado y sentenciado a 38 años de prisión. Su condena se sumó a la creciente lista de exfuncionarios corruptos que en algún momento habían prometido combatir el crimen, solo para terminar siendo parte del mismo. La corrupción, como un cáncer que carcomió las instituciones de seguridad, tuvo en García Luna uno de sus exponentes más notorios. El exsecretario de Seguridad Pública pasará el resto de su vida tras las rejas, dejando un legado de traición y de complicidad con los grupos criminales más poderosos de México. A pesar de la condena, los ecos de su historia siguen resonando en México, donde la justicia aún sigue en marcha. ¿Cómo es posible que los guardianes de la ley se conviertan en sus peores enemigos? La respuesta, trágicamente, sigue siendo la misma. La corrupción nunca duerme. El legado de Genaro García Luna es el de un hombre que, bajo la fachada de luchar contra el crimen, se convirtió en uno de los mayores traidores de la historia reciente de México. Su colaboración con los clanes de las sustancias ilícitas no solo arruinó la vida de miles de personas, sino que también contribuyó al fortalecimiento de una red criminal que hoy sigue operando a nivel internacional. Si algo queda claro de su historia es que, como en muchos otros casos, el crimen organizado no podría haber alcanzado este nivel de poder sin la colaboración de aquellos que juraron proteger a la sociedad. El caso de Genaro García Luna no es solo la caída de un funcionario, es el reflejo de una estructura que, durante años, permitió que los intereses del poder y el crimen se entrelazaran sin consecuencias. Cuando las instituciones son utilizadas para fines personales y las redes de protección reemplazan a la justicia, lo que se erosiona no es solo el Estado de Derecho, sino la esperanza de millones de personas. En El Hampa Bruta, creemos que contar estas historias con rigor y sin adornos es parte del esfuerzo por no repetir los errores del pasado. Gracias por llegar hasta aquí. Si este contenido te ayuda a entender mejor el impacto real de la corrupción y el crimen, suscríbete, activa la campanita y comparte este episodio con quienes también creen que conocer el origen del problema es el primer paso para cambiarlo. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta entonces.